psicológico también puede acudir a su institución prestadora de servicio para que le hagan una valoración y se determine si se puede hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Recuerden que eso está dentro de la causal salud, que se define como el bienestar físico, emocional y del entorno que tiene una mujer. Entonces, si en algún momento alguna adolescente universitaria llega a sus futuros consultorios y le dice, mire, lo que pasa es que yo quedé embarazada, esto siento que hay un proceso emocional en mí, no lo planeé, me falló el método, tengo 1000 razones para decir no lo quiero, no debemos de negarle una atención integral. Y así firmemos ese decreto, tenemos que ser conscientes de que se debe de remitir donde un profesional que sí le pueda hacer esta valoración. Bueno, recuerden, chicos y chicas, que los métodos anticonceptivos prolongados, o sea, los métodos LARS, como el dispositivo intrauterino, ya sea de té cobre o té hormonal, o el implante subdérmico, pueden generar que los proyectos de esta juventud y esta adolescencia sean más largos. Entonces, lo que indica hoy la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud le apunta muchísimo a los métodos LARS, pero eso no quiere decir que todas las mujeres lo podemos utilizar. Ahí es donde el abordaje integral y la historia clínica y la anamnesis que le hagamos a la usuaria es fundamental para el buen uso del método. Quiero decirles que hoy en día la Organización Mundial de la Salud y la ONU, nos indican que hay una alerta súper importante. Y es que el periodo de aislamiento ha generado que muchas mujeres abandonen de forma abrupta el método anticonceptivo, generando muchos embarazos a nivel mundial, no solo en nuestro país. Alarmas que todas las entidades que luchamos con el pro de que todos los embarazos sean planeados y que cada embarazo sea deseado, pues nos dé una alarma y digan, debemos de manejar muy bien el tema de prevención al embarazo. Recuerden que el abandonar el método anticonceptivo de manera abrupta puede generar un descontrol hormonal, que la mujer si lo está utilizando por un tratamiento específico para síndrome ovario poliquístico, endometriosis, miomas, pólipos o demás, esto puede llevar a que si no se haga un control o una eco transvaginal para detectar cómo está ese tipo de patologías, pues la mujer vuelva a generar complicaciones y sintomatología que de pronto se habían regulado un poco dependiendo de cuánto tiempo se haya usado el método anticonceptivo. Por otro lado, otro de los factores de riesgo, incluso el más importante de abandonar el método abrupto anticonceptivo, es el embarazo no planeado. Recuerden, chicos y chicas, que los métodos anticonceptivos pueden generar que la mujer tenga un periodo del retomo de la fertilidad de 1 mes, 6 meses, inclusive hasta 1 año. Pero hay muchas mujeres que tienen un nivel de fecundidad demasiado alta donde vuelven a quedar en embarazo inclusive a los días o a la semana de haber abandonado el método anticonceptivo. Y tristemente, yo que estoy en un contacto directo con los estudiantes del SENA, de la Universidad del Valle, Universidad del Cauca, muchos me han referido y me han buscado para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo porque en este periodo de cuarentena han quedado en embarazo. Entonces, yo siempre les digo, antes de empezar en un embarazo o en un proceso de la interrupción voluntaria del embarazo, yo siempre les digo, hay que protegerse, ¿sí? Hay formas de llegar o de evitar llegar a ese proceso y es uno de esos o una de las formas que nos brindan es el método anticonceptivo. Dentro de las tasas para iniciar y entrar en contexto, tenemos que en el 2017 hubieron 656.704 embarazos en nuestro país. Si somos más curiosos, para de pronto alarmarnos un poquito, tenemos que por 365 días, si lo dividimos, tenemos 1.700 embarazos. Si somos más curiosos, por hora presentamos en ese año 74 embarazos en nuestro país. Hoy en día, esos embarazos han aumentado en un 35 o un 40%. Primero, lo que más está generando embarazos no planeados es el abandono abrupto del método anticonceptivo. Segundo, la disminución de inyecciones y de métodos que brinda la institución prestadora de servicio. Muchas mujeres no se han podido desplazar a su IPS
de bajos recursos o con recursos, recuerden que hay una norma y dentro de la norma y derecho sexual y reproductivo es que la institución prestadora de servicios se ve en la obligación de brindarle el método anticonceptivo a la usuaria. Cuando acuden a este tipo de servicios, se encuentran con muchas barreras, las cuales no permiten que la mujer adopte el método anticonceptivo cuando debe ser y generen embarazos no planeados, incluso utilizando el método anticonceptivo porque no se utiliza en la fecha específica. Bueno, por otro lado, también se han generado embarazos no planeados por la población migratoria y otro es porque han disminuido mucho en el periodo de noviembre del 2019 las inyecciones. Hubo una escasez por la aprobación del INVIMA de la molécula y esto generó que muchas mujeres se quedaran sin método anticonceptivo y hoy están en embarazo. Importante saber y reconocer que según el DANE en el 2017 se reportaron 146 mujeres embarazadas en una edad muy peculiar, que son edades entre 50 y 54 años. Recuerden que normalmente a los 50, 45 a 50 años la mujer colombiana entra en un periodo de menopausia. En estos momentos el DANE dice, no, miren, hay mujeres que presentan embarazos, la mayoría no planeados en esta edad, y eso se da porque creen que llegaron al periodo de menopausia, no se protegen y quedan en embarazo. Normalmente esto les pasa a las mujeres que ya han tenido 1 o 2 embarazos y la mujer pues queda embarazada mucho más fácil. Pero hay que resaltar que a esta edad un embarazo en ese tipo de mujeres es considerado de alto riesgo. Por otro lado, la encuesta de demografía en salud nos permite observar que la población que más se embaraza son mujeres adolescentes en edades entre 15 a 19 años. Además de eso, los hombres adolescentes son muy pocos los que se embarazan, son los hombres los que tienen más precaución al utilizar métodos de barrera como el condón masculino. Las mujeres desconocen la mayoría el método de barrera femenino y refieren no saberlo utilizar. También dentro de esa encuesta podemos notar que la población rural son los que más se embarazan, población sin recursos económicos y sin un proceso de escolaridad apropiado. Eso no quiere decir que la persona con un recurso económico alto o un perfil educativo alto no se puede embarazar. Claro que se embaraza, es adolescente. El problema, chicos y chicas, es que ellas normalmente acuden a una interrupción voluntaria del embarazo. Quiero decirles, chicos, que del 100% de los colombianos, el 55.5% somos no planeados. Y aún creemos que la puntica no embaraza o que venga de lo hecho afuera sirve para evitar un embarazo no planeado. Importante, educar muy bien con relación a los métodos naturales. Recuerden que hay métodos naturales que los vamos a nombrar, un poquito más adelante, no tienen una efectividad muy alta. La máxima es del 80% y es dependiendo de la mujer. Entonces, es muy importante aclararle a la mujer, por ejemplo, de zona rural, normalmente, que la mitología de tomarse un Alka-Seltzer con Coca-Cola no le va a servir, o el tomar la agüita con muchas hierbas o, digamos, sustancias que utilizan, no es muy apta para evitar un embarazo no planeado. Además que hay muchos estudios que indican que mujeres que han utilizado algún tipo de aguas para hacerse un proceso abortivo, ese aborto no se da en un 100% y puede terminar en un proceso séptico. Si me preguntan cuál de todos los métodos anticonceptivos es el ideal para las mujeres, les voy a decir que ninguno. Todos tienen unas propiedades y unas características. Además de ellos, recuerden que hay una Organización Mundial de la Salud que nos permiten que como profesionales identifiquemos cuál de los tópicos, dependiendo de la usuaria, es el que más ella requiere y necesita. Por ejemplo, si es una paciente hipertensa, si es una paciente diabética, si es una paciente que tiene riesgo tromboembolítico, que fuma. Ojo con esas condiciones. Bueno, la planificación familiar, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la cantidad de hijos que quieres tener y el derecho o deber sexual y reproductivo en decidir si quieres o no procrear. Número, cantidad de hijos y en qué momento de tu vida los quieres tener. Esto me encanta porque quiero que ustedes como futuros profesionales manejemos digamos, algo conciso y es algo universal.
Esto lo indica, no lo dice el ABOT, no lo digo yo, lo dice el Manual de Proveedores del 2018 de la OMS. Algo importante, el inicio del método anticonceptivo. El inicio del método anticonceptivo se debe hacer del primero al quinto día de la menstruación o del primero al séptimo día de la menstruación. Si una mujer llega a consulta, toca la puerta de Estefanía, de Juliet, de Kelly, las futuras médicas de nuestro país y le dicen, mire, lo que pasa es que yo quiero iniciar mi método anticonceptivo, pero no me llega la menstruación. Si estamos hablando de una zona urbana, normalmente le decimos prueba de embarazo negativa y iniciamos. Pero si no tenemos la prueba negativa, ¿qué debemos de hacer? Resulta que hay 5 preguntas que genera la Organización Mundial de la Salud y al final se las comparto para definir o identificar si esa paciente o esa usuaria no se encuentra en embarazo, ¿sí? Entonces, si no se encuentra en embarazo, se inicia el método anticonceptivo, así no haya llegado con la menstruación. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud es no poner barreras. Normalmente las barreras las ponemos el profesional de salud, pidiendo, por ejemplo, una prueba de embarazo, donde una prueba de embarazo no es verídica para detectar si ella quedó 5 días antes embarazada, porque recuerden que la gonotropina está aumentada en orina y en sangre después de 15 días. Antes no. Entonces, si la niña tuvo una relación sexual ayer y me quedó en embarazo ayer, ¿cómo voy a generarle que el método anticonceptivo sea confiable y que produzca una adherencia porque la prueba me salió negativa? Ahí sería como jugar con la paciente. Si damos inicio al método anticonceptivo y la paciente resulta embarazada, se debe suspender el método anticonceptivo sin ninguna complicación, porque ningún estudio arroja que los métodos anticonceptivos produzcan daño teratogénico en el feto. Entonces, con tranquilidad podemos iniciar un método anticonceptivo si la paciente, primero si tenemos la certeza de que la mujer no esté en embarazo con las 6 preguntas, así no tengamos una prueba de embarazo. Y además de eso, es importante resaltar que un método anticonceptivo se debe iniciar a partir de que la mujer lo requiera. Por ejemplo, hay muchas niñas menores de 14 años que entran a consultorio y dicen, mire, yo quiero iniciar el método anticonceptivo. Entonces yo me pregunto, pero si esta niña tiene 13 años, 12 años y quiere un método anticonceptivo, vino sola, ¿será que le puedo dar el método anticonceptivo, pero la deben de estar violando? Perfecto. Yo debo de darle el método anticonceptivo porque si no vuelve a la semana embarazada, si no se lo doy, y hacer una ruta de abuso sexual. Porque si la está exigiendo, si la está pidiendo, eso genera que si no se lo brindemos, pues vuelve una consulta pero preconcepcional. Entonces estamos como generando barreras. Importante, chicos y chicas, saber que debe haber un periodo de doble protección. Como estoy hablando con profesionales de salud y no con adolescentes, esto normalmente yo les digo a los chicos, siempre cuídense el primer mes, pero la Organización Mundial de la Salud indica que solo se necesita el periodo de doble protección los primeros 15 días, ¿sí? Personalmente, siempre recomiendo todo el mes porque hay muchas mujeres que les cuesta, por ejemplo, utilizar métodos orales. Entonces, para no tener el riesgo de que de pronto por un olvido o por 2 me queden en embarazo, pues les genero la confiabilidad de todo el mes. Tiempo de uso continuo del método. Aquí hay muchos mitos y normalmente la usuaria dice o los profesionales de salud dicen es que el método solo se puede usar por 5 años, solo se puede utilizar por 3 y descansar. Falso. Recuerden que los métodos anticonceptivos están, claro está, de manera sintética, hechos de estrógeno y progestina, que son las hormonas más importantes de la mujer. Pero por el hecho de que una mujer inicie el método anticonceptivo muy pequeña, no quiere decir que debe tener un periodo de descanso, ya que no tenga una vida sexual activa y quiere dejarlo o abandonarlo, hay que hacer un control apropiado para que no vaya a producir muchos cambios a nivel hormonal. Algo importantísimo, chicos y chicas, con este tiempo de uso, no decirle a las pacientes que deben de utilizarlo por 3 y dejar 2 o 3 veces, o si lo van a hacer y lo van a referir, sean conscientes de que se deben de quedar con condón, porque a la semana, como les indiqué anteriormente, pueden quedar en embarazo, y créanme que la responsabilidad es de nosotros. Por otro lado, afecta la fertilidad en ningún momento.
Ningún método anticonceptivo está asociado con la poca fertilidad de una mujer. Hay muchas hormonas que influyen en esto, inclusive la calidad del óvulo y también la calidad de actividades físicas y de buena alimentación, o sea, hábitos y estilos de vida saludables que tengan la usuaria que generen que tenga una apropiada fertilidad. ¿Desde qué edad hasta qué edad puedo planificar? Normalmente siempre se inicia el método anticonceptivo cuando la mujer vaya a consulta y lo requiera por vida sexual activa. Pero hoy en día hay muchas niñas, por ejemplo, de 9 años, de 10 años, que inician a planificar con microdosis porque tienen un síndrome o un trastorno disfórico premenstrual. Recuerden que estos son signos y síntomas tanto físicos como emocionales que le da una mujer cuando le llega la menstruación. Y muchas mujeres, por ejemplo, a esta edad sufren de anemia por los sangrados de la menstruación. Entonces se empiezan a controlar en un periodo de 3 a 6 meses, incluso un año, con métodos anticonceptivos de microdosis. Recuerden que los métodos anticonceptivos funcionan a nivel hipófisis hipotálamo. En nuestra glándula hipófisis se secreta la luteinizante y foliculoestimulante y es ahí donde se hace la contracción negativa para que haya un equilibrio a nivel de estrógeno y progestina y no salga el óvulo en el útero. Además de eso, aumentan el moco cervical para que los espermatozoides no entren. A nivel fisiológico, ¿qué pasa en un ciclo de 28 días? Recuerden, solo el 3% de la población mundial tiene ciclos regulares de 28 días. A nivel hormonal, influyen la gonadotropina, luteinizante, foliculoestimulante, estrógeno y progestina. Cuando yo estoy utilizando un método anticonceptivo, lo que produce o lo que genera ese método anticonceptivo a nivel hormonal es que haya una cantidad de hormona estable, continua, para que el óvulo no salga y no seamos fecundadas. A nivel ovárico, hace que esa fase de expulsión del óvulo no se dé, sino que pase directamente a la fase lútea y en algunos casos a nivel endometrial, la capa del endometrio disminuye para que no se dé allí la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Eso no lo hacen todos los métodos, normalmente lo hace el implante subdérmico, por eso se reconoce como el método más efectivo. Recuerden que el ciclo puede ser volátil en muchas mujeres, porque hay muchas mujeres que por el estado de ánimo podemos presentar ovulación de escape. Según el índice de Peirce es cómo los estudios o cómo a nivel mundial se mira la efectividad en 1000 pacientes de un método anticonceptivo. Se encontró que de 1000 pacientes, el método más efectivo es el implante subdérmico, con una efectividad inclusive entre el 99.8 al 99.9%. ¿Qué quiere decir? Que de 1000 pacientes, solo una se me embaraza. Recomendaciones. Hay mujeres que están planificando con conductas hormonales y si, por ejemplo, no les explicamos a la usuaria que el antibiótico de amplio espectro XYZW puede generar cambios en esa absorción del medicamento y quedar en embarazo. Muchas mujeres utilizando métodos anticonceptivos hormonales me presentan embarazos no planeados por esta razón y es porque hay antibióticos anticonvulsivantes o si por ejemplo están con píldoras anticonceptivas y presentan diarreas y vómitos por más de 3 días, ellas no me absorben el medicamento, por eso pueden quedar en embarazo. Entonces, recomendarle a la usuaria que si presenta algún tipo de infección crónica, ya sea pulmonar, a nivel del sistema renal o en algún momento de su vida, pues consulte de manera apropiada para saber si el método que está utilizando para evitar un embarazo se ve disminuido con relación al método o al tratamiento que va a recibir. El segundo método más efectivo son los dispositivos hormonales, la T hormonal, de 1000 pacientes 2 se me embarazan según el índice de Peirce. En tercer lugar están la ligadura o la vasectomía, en cuarto lugar los dispositivos intrauterinos y de ahí para allá el resto. Dentro de los métodos anticonceptivos con mayor adherencia se encuentra el implante y el dispositivo, porque para abandonar el método deben de ir a una institución prestadora de servicio. Y normalmente cuando van a la institución prestadora de servicio, lo que debe hacer el profesional es decir, venga, ¿usted por qué razón se quiere quitar el método LARS?
Porque quiero ser mamá. Perfecto, se quita inmediatamente. Es una de las condiciones. Porque presento sangrados. No, espere. Yo le puedo brindar una solución a esos sangrados, controlárselos con algún medicamento. Quizás en otra ocasión hablemos de, por ejemplo, qué medicamentos me ayudan a controlar los sangrados abundantes cuando una mujer esté con dispositivo intrauterino, con implante subdérmico. O no, yo me lo quiero quitar porque es que empecé con acné. Espera un momento, yo como profesional le puedo brindar, y más ustedes como médicos que pueden formular libremente, un medicamento para que ese acné que lo están generando a nivel hormonal pueda tener un buen control. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la paciente? Uno, que no me abandone el método anticonceptivo. Dos, que presente una muy buena adherencia. Y tres, lo más importante, contribuir a que ellos sigan generando el proyecto de vida y a que se consulte para que las usuarias tengan una confianza con el profesional de la salud. Porque a veces muchos profesionales van y dicen, mire, lo que pasa es que estoy presentando dolores de cabeza. Y les dicen, no, eso es normal. No, no es normal, es un dolor. Hay que ofrecerle a la paciente algún tipo de analgesia para que eso no le siga perjudicando y no tome la decisión de abandonar el método anticonceptivo. ¿Cuál de todos los métodos anticonceptivos es el mejor? Ya sabemos que ninguno, todo eso es dependiendo del perfil de la usuaria, y quiero decirles que aunque hay muchos, aún nos faltan llenar las necesidades de la población de hoy. Por ejemplo, entre mujeres no hay cómo protegerse de una infección de transmisión sexual. Existe el condón femenino, pero el condón femenino no sirve para tener relaciones sexuales entre mujeres, no cubre toda la cavidad vaginal. Dos, no hay métodos anticonceptivos hormonales para hombres. Recuerden que todos estos métodos anticonceptivos hormonales para hombres aún se encuentran en estudios y se ha dado porque han presentado efectos colaterales. Dentro de esos efectos colaterales están la parte dermatológica, la parte emocional, inclusive la parte de riesgo cardiovascular. Algunas personas han presentado complejidades en estos tratamientos, por ende no los han sacado al mercado porque no se ha podido establecer la cantidad apropiada según el índice de masa corporal que necesita el hombre para producir la disminución, la cantidad de crecimiento o de generación de espermatozoides. Dentro de los métodos naturales vamos a hablar digamos, amplio, tiene una efectividad del 80%. Dentro de los que se han generado una investigación aprobada son temperatura basal, método del ritmo, lactancia materna y mucocervical. Recuerden que si en algún momento alguna paciente quiere utilizar este método anticonceptivo, se debe controlar el ciclo menstrual por 3 meses para ver, 1, cuándo aumenta el moco cervical. 2, cuándo se da la eliminación del tejido endometrial. 3, cuando la paciente empieza con de pronto cualidades del síndrome o trastorno disfórico premenstrual. Y eso me va indicando cuándo en el ciclo de la mujer tiene la eliminación del óvulo. Pero recuerden que para que estos métodos sirvan, normalmente la mujer tiene que tener un ciclo irregular de 28 días. La mayoría no lo tenemos, entonces no son muy efectivos. Si vamos a practicar el método de la lactancia materna, se deben de cumplir varias condiciones. Dentro de ellas, lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses, que haya un periodo de amenorrea en ese periodo de 6 meses, y le llega la menstruación, hasta ahí le llega el método natural, que no se le dé algún otro tipo de suplemento al bebé, porque hasta ahí llega el método natural. Entonces, chicos y chicas, importantísimo no recomendar mucho los naturales, primero porque la efectividad no es muy alta y porque no se tiene en el ciclo menstrual. Entonces, ojo con utilizar de pronto este tipo de métodos. Yo siempre los recomiendo ser muy específicos, estudiar muy bien a la paciente para ver si lo puede utilizar y no vaya a ser de riesgo. Igual, recuerden siempre que ningún método produce una efectividad del 100%. Los métodos orales. Los métodos orales vienen en muchas combinaciones: estrógeno, progestina solo, de 21 días, descansa 7 y vuelve a empezar, 24 más 4, que son dosis continuas, o hay unos que son bifásicos o trifásicos. Los bifásicos son los que normalmente tienen la misma cantidad de estrógeno y progestina por 21 o por 28 días, pero hay unos trifásicos que son
medicamentos específicos que necesita la mujer, normalmente se utilizan para endometriosis. Cuando las mujeres tienen estos sangrados tan complejos, se necesitan una dosis específica para cada uno de los días. Ojo, porque si la mujer está utilizando el trifásico, normalmente si se abandona una píldora o se olvida de una píldora, al otro día debe empezar como si fuera una nueva caja o esperar a que le llegue la menstruación para volver a iniciar. Y usar, obviamente, un método de barrera. Si son bifásicos, o sea, la misma cantidad hormonal durante 21 días o 28 días, se pueden abandonar uno, o sea, olvidar una píldora y al otro día se puede tomar dos. O si se olvidan tres, me botan una, se toman dos y 7 días con preservativo porque ya merma la efectividad. Recuerden que los métodos anticonceptivos combinados no solamente sirven para evitar un embarazo. Estos medicamentos, si son los apropiados, ojo, dependiendo del perfil de la usuaria, pueden servir para síndrome ovario poliquístico, endometriosis, miomas, alteraciones a nivel uterina, sangrados abundantes, cólicos o disminorreas demasiado fuertes, tratamiento dermatológico, acné leve, moderado, severo, y eso también lo brinda dependiendo de la combinación de estrógeno y progestina que utilicemos. Recuerden, y me adelanto un poquito a lo que vamos a ver con criterios médicos de legibilidad, que hay progestinas que son o que salen de una parte de la testosterona, otros que salen de la espironolactona. Por ejemplo, los que salen de la espironolactona tienen propiedades antidiuréticas. Entonces, aumenta la función renal, la mujer fisiológicamente retiene líquidos y lo que ayuda a este medicamento es a eliminar los líquidos y a controlar inclusive el peso. Eso es dependiendo, como les digo, de cada perfil de cada mujer. Hay otros que, por ejemplo, los recomiendan el Inbima para tratamiento del síndrome ovario poliquístico en un periodo no mayor a 2 años, y esos son la ciproterona. El acetato de ciproterona, por ejemplo, es indicado para, ojo con algo que voy a decir, el acetato de ciproterona no se considera un método anticonceptivo. Es un tratamiento para el síndrome ovario poliquístico, que tiene propiedades anticonceptivas, es otra cosa, y que además no se recomienda en un periodo mayor de 2 años, por el riesgo tromboembolítico que puede generar en la paciente, según la ficha en vivo. Entonces, si quieren, al final de la actividad pueden entrar a la ficha y consultar. Los métodos inyectables. Los métodos inyectables, chicos, digamos que la mayor propiedad o la mejor efectividad que tienen es que se aplican una vez cada 30 días o una vez cada 28 días, y ojo, porque eso lo indica el manual de proveedores. Los métodos anticonceptivos inyectables tienen un error muy complejo y empieza por nosotros, y qué pena la culpa, pero la verdad es que sí. Si por ejemplo, a ver, hoy es 26, ¿sí o no? Hoy nos llegó la menstruación. Entonces, hoy le decimos a la niña, venga, como le llegó hoy va a iniciar y todos los 26 de todos los meses. Error. Los métodos anticonceptivos se deben de aplicar cada 30 días si el ciclo de la menstruación o el ciclo de la mujer es menor de 7 días. Si es mayor de 7 días y ya estamos hablando de una posible metrorragia y la mujer quiere utilizar inyección, se recomienda que sea cada 28 días. O sea, hoy se la toma, hoy es día 1, mañana día 2, día 3 y el día 28 se la vuelve a aplicar, perdón. Eso es muy importante. Y ahí podemos decirle a la paciente, personalmente no se los digo, yo siempre les digo que deben de ser mujeres muy juiciosas en aplicarse la inyección la fecha que es, porque sí he tenido casos muy personales donde las niñas dicen, no, pero es que en la EPS me dijeron que 3 días antes o 3 días después, se la aplican 3 días después y hoy están en embarazo. Entonces, sí o sí, el medicamento, la cajita nos indica que dura un mes en el cuerpo de una mujer. Yo la verdad no me arriesgo, lo tomo muy a pecho y les digo a las usuarias que se debe aplicar cada 30 días y que pongan una alarma a un niñito llorando para que no se le olvide. Por otro lado, la trimestral se aplica cada 90 días o cada 6 semanas. Si, por ejemplo, utilizáramos la trimestral cada 30 días, hoy 26, el otro 26 y así sucesivamente, una mujer puede estar entre 6 a 7 días sin protección. En esos 7 días perfectamente me puede quedar en embarazo. Personalmente no me arriesgo, entonces soy muy estricta en la aplicación y la toma de los medicamentos.
Normalmente los métodos anticonceptivos inyectables no son antiandrogénicos, quiere decir que no sirven para el acné leve, moderado, severo. Tienen buena adherencia porque es una vez por mes, recuerden, cada 30 o cada 28 días. Normalmente siempre les digo que la pareja también se debe de apropiar de ello y educarlas, cuidarlas y decirles, miren, aquí les traigo la inyección o vamos a aplicarnos la inyección porque ya nos toca. Recuerden que la responsabilidad de un embarazo es en pareja, entonces los hombres también hay que incluirlos muchísimo en la aprobación o en la forma apropiada de utilizar el método. Hay otro tipo de métodos que son los dispositivos intrauterinos de cobre hormonal. El de cobre aumenta el moco cervical y además hace como una margen para que el espermatozoide no entre a nivel de útero, llegue a la trompa y se haga la fecundación por la desplagación del óvulo. Hay otros que son hormonales, que hacen a nivel local, a nivel ovárico, la contracción negativa, generando que el óvulo no salga desde esa parte. Importantísimo, hay contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, me adelanto algunas que las vamos a ver después. Están, una infección de transmisión sexual, súper contraindicado las métodos o dispositivos intrauterinos. Está contraindicado para las mujeres con EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Está contraindicado para mujeres que tengan sepsis, para mujeres con sangrados, ojo, que no se sepan el origen. Normalmente se estipula que el dispositivo, por ejemplo, de cobre, puede aumentar de 3 a 5 días la menstruación. Si yo no hago una buena anamnesis, le mando un dispositivo intrauterino a esa niña o a esa mujer, se lo colocamos, ella puede volver y resulta que yo no le pregunté cuántos días le duraba la menstruación, o sea, cómo era su ciclo. Y si su ciclo era de 14/30, imagínense yo el daño que le estoy haciendo, porque le aumenté 5 días más su menstruación. Entonces es una mujer que va a volver posiblemente anémica por una mala formulación. Bueno, algo importante, un mito muy grande con relación a los dispositivos. Todas las mujeres que deseen ponerse el dispositivo y tengan condiciones para colocárselos, se lo pueden colocar. No necesariamente deben de haber tenido un embarazo para que el cuello uterino se dilate. Recuerden que normalmente o fisiológicamente el tercer día de la menstruación el cuello uterino se dilata y es ahí donde es mucho más fácil introducir el dispositivo. Pero si la mujer no ha tenido hijos, ¿sí? Y digamos, este cuello uterino sigue siendo muy cerrado en esos 3 días de sangrado, se produce generación o activación con medicamentos vasodilatadores en el área para que generen que el cuello uterino se abra y la colocación sea mucho menos traumática. Pero ojo, porque muchos profesionales indican que el dispositivo intrauterino no se puede colocar porque no ha sido mamá. Falso. Bueno, el implante subdérmico, como ya lo vimos, es el método más efectivo. Ojo con lo que les voy a recomendar. Bueno, no lo digo yo, recuerden que todo lo que yo he dicho lo dice la OMS y el manual de proveedores. Y es que el implante subdérmico tiene una efectividad súper alta, pero miren lo que pasa. En el último pico hormonal de un implante subdérmico, si una paciente está utilizando el de 5 años, se recomienda que si es una paciente con sobrepeso, obesidad tipo 1, 2 o mórbida, el implante de 5 años se quite a los 4 y el de 3 a los 2. Y es por esta razón. Aquí estamos exponiendo uno de 5 años. El inicio del método empieza con 25 microgramos. Hay que explicarle a la paciente que normalmente el primer año va a tener muchos hormonales porque el cuerpo está adheriéndose al medicamento. Hay otras pacientes que dicen, no, a mí me ha ido súper bien, me sigue llegando la menstruación normal, pero hay otras que se asustan porque hay periodo de amenorrea, porque empiezan con cólicos, porque empiezan con náuseas, mareo y vómitos. Y recuerden, cada mujer adopta la conducta hormonal diferente. Por eso hay que ser muy específicos y claros a la hora de colocar un método y hablar de los beneficios no contractivos y los maleficios que pueden tener al iniciar el método anticonceptivo. Después de 9 meses, ojo, miren, después de 9 meses, el método anticonceptivo
del implante, disminuye la cantidad hormonal y se estipula en un 50 microgramos. Después de 3 años, solamente tiene 30 microgramos y después del cuarto año se sostienen 25 microgramos. Ojo, porque si una mujer tiene un sobrepeso o una obesidad, esta cantidad hormonal no es suficiente para su índice de masa corporal. Recuerden que si una mujer tiene un índice de masa corporal con sobrepeso o obesidad, la cantidad hormonal debe ser de 30 o de 35. Y si una mujer tiene un índice de masa corporal normal o bajo, se recomienda de 20 microgramos o solo progestina si es lo que necesita. Bueno, importante. Hay otro tipo de métodos anticonceptivos que no especifico mucho de ellos porque no son muy utilizados, y no son muy utilizados, uno, por el costo, dos, porque no son muy efectivos, y tres, por el clima en nuestro país, y ya vamos a hablar de por qué. El anillo vaginal es un método anticonceptivo de silicona envuelto, tiene una hormona que es la etenogestrel. Normalmente se dobla el anillo como un 8, se introduce en el canal vaginal, dura 21 días, descanso 7, vuelvo y compro uno nuevo, me lavo muy bien las manitos y la vuelvo a colocar. El problema es el costo. Este es uno de los medicamentos que no entró en la regulación de precios, por lo tanto, en nuestro país no se está comercializando tanto, ya que otros medicamentos brindan, que así bajaron de precio, brindan muy buenas adherencias, y la verdad es que su venta está siendo muy mínima, es muy mínima. Por otro lado está el diafragma es un capuchón que se pone dentro del canal vaginal de la mujer. No es muy seguro porque los capuchones no vienen en tamaños y hay cuellos uterinos totalmente diferentes. Esto genera que el capuchón se salga y quedamos en embarazo. Gracias a él hoy estoy aquí hablando de sexualidad responsable. Soy una de las tantas mujeres no planeadas en este país. Mi mamá estaba utilizando ese método y se le salió y me dio la oportunidad. Por otro lado está el parche. El parche es un método que viene en una bolsita, tres parches, se ponen en el brazo, en la escápula, alrededor del abdomen, duran 3 semanas. Descanso, eso sería como 21 días, descanso 7 y vuelvo a empezar. Recuerden, un parche por semana. Pero en nuestro país, por el cambio climático, el INVIMA dijo, no, muchas gracias, acá queremos evitar los métodos anticonceptivos que generen más fácil embarazos no planeados, y no lo aprobó. Pero hay algunos ginecólogos y especialistas que lo utilizan. Colombia vive en emergencias, chicos y chicas. Quiero decirles que los métodos más vendidos, queridos médicos, futuros médicos, son las píldoras del día después. Incluso más que el preservativo. Mitos todos los que ustedes quieran. Inclusive algunos profesionales dicen que las píldoras de emergencia producen esterilidad, malformaciones, abortos. Bueno, yo soy un poquito cruel y les digo ojalá, a ver si nos disminuye la cantidad de embarazos no planeados, pero esto es falso. La mujer se puede tomar todas las píldoras de emergencia que quiera. De ahí a que sean efectivas, solo las primeras 3, es lo recomendado. La primera tiene una efectividad del 99.6, la segunda del 80 y la tercera del 75. ¿Qué quiere decir? Que entre más me tome, menos efectivas son. Recuerden que una píldora del día después son 150 miligramos de una progestina que se llama levonorgestrel. Esa es la que dura 72 horas, pero hoy en día hay una de 120 horas, que son 5 días, y es la acetato-unipristal, que es otra progestina, derivada de la testosterona. Y esto se da, chicos, porque los amigos espermatozoides duran en el canal vaginal después del acto sexual de 3 a 5 días queriendo embarazarlo a uno. O sea, Terminator y los espermatozoides. Algo importante, tratar de que los adolescentes no vivan en emergencias. Cuando se abusa de las píldoras de emergencia pueden generar mucho descontrol hormonal, inclusive aún en estudios basados en la evidencia, se ha encontrado pacientes que presentan síndrome de ovario poliquístico por este proceso. Entonces la recomendación es utilizarlo cuando verdaderamente hay una emergencia, y es cuando hay una violación, cuando hay una malformación, cuando hay se salió el dispositivo intrauterino o la T de cobre, la T hormonal, o se abandonó el método anticonceptivo por más de 3 días, se olvidó la toma, ahí sí recomiendo una píldora del día después, o se rompió el condón. Pero en Colombia, tristemente, este es el método más vendido, inclusive más que el preservativo. Yo soy hincha número 1 de la doble protección. Yo siempre les digo en mis conferencias y siempre les hablo a calzón quitado
como dicen en la Universidad de Santiago, y así se llama el programa de planificación de allá, y es que uno puede ver el pene más bonito y la vagina más hermosa y uno nunca sabe qué se come. La mayoría de infecciones de transmisión sexual, como muchos de ustedes ya saben, son silenciosas. Entonces, siempre, 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 chicos y chicas, es importante decirle a los adolescentes que acuden al servicio, decirles la importancia del preservativo y enseñárselos a colocar. No es por ser odiosa, pero sé que si ahorita hiciéramos un concurso aquí mismo de cómo se debe poner el preservativo, más de uno se raja. Y lo he hecho incluso con ginecólogos, imagínense, especialistas en esta área, y no saben colocar muy bien el condón, no saben las cosas que se les debe de revisar, fecha de vencimiento, lotimbima, que tenga aire, que se mueva fácilmente, el precio no influye en su efectividad, bueno, muchas cosas que, digamos, cuando tengamos el espacio de volver a hablar de este método, es fundamental reconocer cómo se coloca y quién lo debe quitar, por ejemplo. Hay otro método de emergencia que es el dispositivo de cobre. Normalmente se utiliza en instituciones prestadoras de servicio en áreas de urgencias cuando hay una víctima de violación y se coloca 120 horas después del abuso sexual. Los métodos definitivos. Algo importante, no hay que negar la atención. Si algún niño o niña de 20 años, 23 años, 25 años llega a la institución prestadora de servicio diciendo, refiriendo que se quiere hacer una vasectomía o una ligadura, todo niño o niña mayor de 18 años se lo puede hacer. Pero obviamente hay que hacer un proceso psicológico y hay que ver cuál es el protocolo de la institución. Pero si les niegan la atención, ¿sí? Y este niño o esta niña quiere hacérselo, quiere realizarlo, no se le puede negar, ¿sí? Hay que mandarle un proceso psicológico para ver si dentro de las razones por las cuales la persona quiere realizárselo, sean óptimas, sean cumplibles y se les puede dar este método definitivo. Recuerden que la decisión es un derecho sexual y reproductivo y uno como persona decide cuántos hijos quiere tener, si los quiere tener o no. Bueno, ¿cómo elegir su método anticonceptivo ideal? Dependiendo muchas cosas. Las indicaciones, qué beneficios quiero tener yo con relación a ese método anticonceptivo, cuál de todos me brinda un uso efectivo, una seguridad efectiva, cuánto es el precio, y eso quiero que seamos muy honestos con las usuarias, aunque muchos métodos anticonceptivos que costaban 70, 80 mil pesos, inclusive hoy se encuentran a 13 mil, 25 mil pesos, hay personas que no tienen cómo acudir a ese dinero mensual. Entonces sí ser muy honestos y decirles, mire, estas son las ventajas, estas son las desventajas, ¿cuál es la que mejor tolerabilidad tienes? Porque de nada me sirve que la niña escoja las mejores pastas, pero no tengan cómo comprarlas mensualmente, ¿sí? Porque nada me sirve que un me la use y el otro no. Para terminar, chicos y chicas, quiero decirles que como programa queremos contribuir a un mundo donde cada embarazo sea planeado, donde cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo y cumpla su proyecto de vida. Sé que es un objetivo demasiado amplio, pero poco a poco estamos sembrando la semilla. Y ustedes, futuros profesionales, son súper importantes en esta labor. Bueno, estoy abierta a todas las preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener con relación al tema. Lo pueden hacer de manera oportuna, abrir el... No sé cómo lo van a manejar, chicas, qué pena. Las niñas moduladoras, no sé si lo van a hacer ustedes o ellos pueden abrir el micrófono. Sí, por acá tenemos algunas preguntas, las vamos a leer y después los que deseen pueden activar su micrófono y preguntar. Vale, gracias Fernanda por tus conocimientos que nos aportaste esta tarde y vamos a iniciar con las preguntas. Bueno, muy bien. Nos pregunta Jonier, siempre que una menor llegue con el deseo de adquirir un método anticonceptivo sola, ¿iniciamos ruta de abuso sexual? Si es menor de 14 años, sí. Si es menor de 18, o sea, 18, 16, 17, no, no para nada. Solo si es menor de 14 años. Vale, María Camila nos pregunta, por favor, ¿puedes repetir cómo es la toma de las pastas cuando se olvida la toma? Gracias. Con todo gusto. Si se está tomando juiciosamente, recomiendo algo muy, muy, muy importante y es que
Yo soy hincha número uno de que las niñas se tomen las píldoras en los horarios nocturnos. Y eso se da, uno, mejor adherencia. Dos, si presenta efectos colaterales como náuseas, mareo y vómitos, pues les da dormida. Entonces hay una mejor adherencia en este caso. Sí, recuerda, tomarlos todos los días, poner una alarma, es lo recomendado, o decirle al novio o a la pareja que por favor le refiera o le acuerde cada vez que se debe tomar el medicamento, tomarlos por 21 días, descanso 7 y vuelvo a empezar, o 28 días, no descanso, sino que vuelvo a empezar. Eso es dependiendo del medicamento que esté utilizando. Todos los días a la misma hora, si se olvida una, al otro día se puede tomar dos, una apenas se acuerde o la otra en el horario habitual, o se puede tomar las dos a la misma hora. ¿Listo? Si se olvidan tres, se bota una, se toma dos y 7 días con condón porque ya merma la efectividad. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué le recomendaríamos a mujeres que tienen sexo con mujeres para la prevención de infecciones de transmisión sexual? La recomendación es hacernos exámenes de rutina cada año, ¿sí? Antes de empezar a tener relaciones sexuales en el contacto del área genital y genital, hacernos exámenes de pruebas de VIH, serología, frótex vaginal, nuestra citología. Recuerden que una mujer a partir de los 25 años tenga o no tenga relaciones sexuales de penetración, se debe hacer la citología. Y la citología no es un examen que solamente nos indica si tenemos o no virus del papiloma humano. También nos puede indicar si tenemos algún tipo de cambio de la flora genital, de los lactobacilos, de la microbiota por bacterias o por hongos, y puede darnos una señal de que podamos estar sufriendo de algún tipo de infecciones por pH, como candidiasis y vaginosis bacteriana, ¿sí? Entonces, importante hacernos el examen primero y después exigirle a la pareja, mira, yo me los hice, me salieron bien, ¿cómo estás tú? Y ya dependiendo de lo que salga y lo que arroje, pues tener una relación sexual fiel, que es muy difícil hoy en día, fiel, pero bueno, se intenta, y tener el acto sexual pues sin preservativo. Esa es la recomendación pues que hoy en día se tiene. Recuerden, chicos y chicas, algo súper importante, y de pronto si no saben o desconocen esta información, hay condones para sexo oral, el hombre a la mujer o entre mujeres, ¿sí? Ya están en el mercado, antes los inventábamos, normalmente cogíamos un condón masculino, le cortábamos el aro de la parte de afuera, donde se introduce el pene, y lo empezábamos a abrir por la mitad y eso quedaba como, ¿cómo les explico? Como un triangulito para hacer sexo oral. Pero ahora ya tenemos en algunas droguerías de nuestro país condones para sexo oral entre el hombre y la mujer y entre mujeres, y son de sabores. Entonces ahí la práctica sexual es mucho mejor. Muchas gracias, Fernanda. La siguiente pregunta es de Edna y pregunta, ¿puedes repetir cuál es el método más recomendado? Si yo puedo indicar cuál es el método anticonceptivo más recomendado. Así es. Ok, Eso es. vale, Estefanía. Ninguno, dependiendo del perfil de la paciente. Yo nunca les voy a decir, es que esta hormona así trabaje para un laboratorio que hace métodos anticonceptivos. Dentro de mi ética y cumplimiento como profesional primero y como exigencia del laboratorio, nunca les puedo decir, este es el mejor método porque lo vendemos nosotros, para nada. O sea, yo siempre les digo, hay que consultar. Recuerden que ustedes tienen un programa que se llama Calzón Quitado, y por medio del doctor Palacios, si es en Santiago de Cali, sede Cali, perdón la redundancia, lo pueden hacer directamente con él o con el doctor Mejía o con la doctora Rebellón. Y si es sede Palmira, lo pueden hacer con la doctora Carolina. Ellos, dependiendo del perfil de ustedes, les mandan el método anticonceptivo que más se adhiere a sus necesidades. Hay muchas hormonas muy buenas, la drosperinona, el dienogés, la ciproterona cuando es necesaria, la clormarinona, hay muchas progestinas, chicos y chicas, y todas se manejan dependiendo del perfil de la usuaria. Bueno. Vale, gracias. Continuamos con la pregunta de Jonier. Él te pregunta que si el acetato de ulipristal es el que se utiliza para el síndrome de ovario poliquístico y si no es mayor a 2 años. No,
El acetato unipristal es la hormona que se utiliza como píldora de emergencia para 120 horas, o sea, 5 días. El acetato de ciproterona es el que se utiliza para síndrome de ovario poliquístico y el INVIMA solamente lo recomienda por 2 años por el riesgo tromboembolítico. Recuerden que no es un método anticonceptivo, o sea, que si alguna mujer llega a algún momento en alguno de sus consultorios y le dice, yo quiero planificar, ustedes no le pueden mandar un acetato de ciproterona, porque no es un anticonceptivo. Se manda cuando la usuaria tiene síndrome de ovario poliquístico, muy poliquístico y relacionado con otro tipo de patologías. La verdad, hoy en día se está recomendando otro tipo de hormonas que inclusive también sirven para el síndrome ovario poliquístico, como la drosperinona o el dienogés, que han encontrado o han generado una mejor adherencia. Bueno, tanto en anticoncepción como en síndrome ovario poliquístico. Vale, Fernanda. La siguiente pregunta es de María del Mar. Pregunta si la efectividad de las pastas del día después son máximo 3 anuales y que si esta se debe a la sensibilización de los receptores o qué mecanismo tiene. Exacto, así es. Producen la sensibilización de los receptores porque recuerda que una pasta de píldora de día después son 150 miligramos, es demasiada carga hormonal. Son 3 cajas juntas de un método anticonceptivo oral. Entonces produce que la sensibilización de los receptores sea mucho más complejos de manejar y no se absorben tan fácil, o sea, se empiezan a absorber muy fácilmente, desórdenes hormonales y puede tener la mujer ovulaciones de escape en cualquier momento. Entonces, es ahí donde solo se recomiendan 3 durante el año, ¿listo? O sea, si el otro año vuelves otra vez, puedes utilizar otras 3. Además que pues si una caja, o sea, si una píldora son 3 cajas, pues sí se recomienda un periodo aproximado de 3 meses para que se drene muy bien o se trate de controlar esa cantidad hormonal en el cuerpo. Hay muchas mujeres que utilizan 3, 4, 5 en una semana, ¿sí? Y es por el desconocimiento de cómo se utilizan y a dónde van o se activan. Pero ahí es ahí donde ustedes, como les digo, juegan un papel supremamente importante. Vale, gracias, Fernanda. La siguiente pregunta también nos la hace María del Mar y dice que si posterior a una interrupción voluntaria del embarazo, ¿qué método anticonceptivo es recomendado para nuestras pacientes? Cualquiera. O si depende, Perdón, qué pena. o si Dime. o si depende de su historia clínica y uso previo de Ok, métodos. muy bien, de acuerdo. Dependiendo de su historia clínica, uno, pero si lo hablamos de una persona sana en general, cualquier método se puede recomendar. Se recomienda algo muy específico y es que después de los 2 años de que esta paciente, digamos, ejemplo, una paciente llega hoy y produjo una interrupción voluntaria del embarazo o produjo un aborto espontáneo, esas mujeres deben de tener mínimo un periodo de 2 meses para volver a generar o producir la liberación de óvulo para que queden en embarazo, sin riesgos, ¿no? Sin embarazos ectópicos y sin que vuelva a generarse complicaciones. Entonces, cualquier método es específico o se puede utilizar si la persona es sana, no hay ningún tipo de contraindicación. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Tania y dice que si no se toma la pasta a la hora que es o después de unas 2 horas, de 1 o 2 horas. Supongo que está preguntando qué sucede cuando no se toma la pasta a la hora que es o después de 1 o 2 horas. Ok, no sucede absolutamente nada, pero soy una mujer muy exigente y siempre les digo que se las tomen a la hora que es. No pasa absolutamente nada, todavía la pasta puede inclusive estar 24 horas, se puede tomar después de la hora habitual, pero no es recomendable porque si se vuelve recurrente, podemos empezar con sangrados espontáneos, spotting, así se llama, sangrados intramenstruales, o estamos generando que la cantidad hormonal no se sostenga, poder generar una ovulación y quedar en embarazo. Entonces, yo soy muy exigente en esa parte, por favor tómensela en el horario que debe ser, si se pasan 2 o 3 horas, la verdad es que no pasa nada, científicamente no hay estudio que indica que hay una ovulación o hay algo que, un desprendimiento endometrial o hay una disminorrea, no, nada, absolutamente nada. Pero recomendación, que estamos juiciosas, ¿vale? Eso es como en amplio espectro lo que sucede. Vale, está bien. La siguiente pregunta es de Diana
y nos dice que si una persona padece insuficiencia venosa y los anticonceptivos orales empeoran los síntomas, ¿qué método anticonceptivo recomiendas? Pueden ser, bueno, dependiendo de la insuficiencia. Uno, hay, por ejemplo, hormonas combinadas de última generación que tienen dienogésmas 17 beta estradiol que producen la vasodilatación por medio del óxido nítrico fisiológico del cuerpo. Entonces, hacen que se vasodilata las venas y las arterias, aún mejorando el flujo sanguíneo y que las mujeres tengan muy buena adherencia cuando tienen, por ejemplo, este tipo de patologías. En otro caso, ya sí es un riesgo muy complejo porque es hereditario, porque de verdad tiene una vena de pronto muy pronunciada, bueno, hay que ver la paciente, se recomienda dispositivos de solo progestina, ¿ya? Como el levonorgestrel o el desogestrel. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de María Camila y dice que si una chica menor de 18 años puede solicitar el implante subdérmico sin alguna autorización de los padres. Ninguna, no hay problema. Sin autorización se le coloca. Recuerden que no hay restricción para las usuarias. La única es que hay que activar una ruta de atención cuando las usuarias son menores de 14 años. De resto, 16, 17, 18 ya pueden ir solas sin acompañamiento a la institución prestadora de servicio y darles y brindarles el método anticonceptivo de elección y obviamente dependiendo de las necesidades que ellas tengan. Perfecto. La siguiente pregunta es de Kelly. Dice, ¿qué tan recomendable es el DIU en una mujer nulípara y qué le recomendamos en cuanto a la posibilidad de metrorragias y dismenorrea? Complicado. El dispositivo intrauterino está contraindicado en las razones en que las cuales las indiqué en la exposición, que eran sepsis, infecciones de transmisión sexual, cáncer de cuello uterino, bueno, demás. Si es una mujer nulípara, sin ningún tipo de riesgos, o sea, de condición que indique que no lo debe utilizar, pues fantástico. Si se presentan hemorragias en los primeros 6 meses, son normales y se manejan con métodos anticonceptivos orales de microdosis por 3 o 6 meses, inclusive. Si ya la niña, después de utilizar ese tratamiento, no se controla, se quita el dispositivo, porque ya son hemorragias muy complicadas y no se pueden manejar. O sea, el crecimiento endometrial se da muchísimo. Inclusive hay mujeres que solitas hacen la expulsión del dispositivo. Vale, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tan recomendable es el DIU para una paciente con ovario poliquístico ya siendo este tratado? Sí, se puede utilizar, no hay ningún tipo de contraindicación, pero se recomienda más utilizar píldoras anticonceptivas para que el síndrome ovario poliquístico no se vuelva a dar, porque recuerden que un síndrome ovario poliquístico, pues primero es un desorden hormonal, segundo es metabólico y puede volverse a repetir. Entonces, pues yo recomendaría más seguir con píldoras anticonceptivas para no generar eh, ningún tipo de alteración a futuro y más si quiere ser mamá. Pero si es o sea, digamos que dentro de los criterios no hay contraindicación para ello, para una paciente así. La recomendación, como te digo, es un método que le ayuda a planificar y a controlar el síndrome ovario poliquístico. Vale, Fernanda, muchas gracias. Por acá no veo más preguntas. No sé si alguna otra persona desee preguntar algo, dar alguna conclusión. Puede activar su micrófono o escribirlo. Acá Nafer nos pregunta, ¿la vasectomía también es aplicable en el caso dado del implante subdérmico? Disculpa, ¿me la repites, por favor? ¿La vasectomía también es aplicable en el caso dado del implante No subdérmico? la entiendo. La vasectomía, ¿cómo? Sí, yo creo que Está estás mal confundida. formulada. Recuerden que la vasectomía es el método definitivo para los hombres, que es el corte, cauterización o amarre de los conductos seminales. No, no sé qué tenga que ver la vasectomía con el implante. De pronto hay una mala formulación. Sí, por favor, ¿podrías activar el micrófono y Sí, formular? como en el caso de que, dado por la compañera del implante subtérmico, en mi caso es la vasectomía, si es menor de edad, ¿se le puede aplicar o debe haber un procedimiento?
Ok, según lo que le entiendo a Nafer, qué pena, Fer, te corto, es que si la vasectomía también se lo pueden hacer los menores de edad, por así decirlo. ¿Cierto, No, Nafer? Bien, no, no, exacto. no. Hola, Nafer, ¿cómo estás? No, querido, solamente hombres y mujeres mayores de 18 años. Menores de edad, no. Gracias. Bueno, listo. O la única, digamos que lo único que fallamos mucho es que, por ejemplo, vayan niños de 23, 25 años y no tengan hijos. Entonces siempre le decimos como que no, pero es que usted nunca ha tenido hijos, ¿usted cómo me va a hacer eso? No, no hay que negarles la atención, porque me he encontrado con personas con mucho criterio a decisión propia de no hacerse o no querer obtener reproducción, y es porque han tenido problemas en sus familias o porque tienen herencia de enfermedades genéticas y no quieren generarla. O sea, personas que tienen un criterio muy respetable y que hay veces nosotros, por decirle piense lo mejor, no estamos escuchando al usuario, a la paciente, y le brindamos un abordaje integral. Entonces, eso sí es algo que fallamos mucho, y es que creemos que porque uno ha tenido hijos, entonces debe tener hijos para hacerse un procedimiento. No, para nada. Y si es mayor de 18 años, ¿vale, Nafer? Vale, Nafer, muchas gracias por tu pregunta. Seguimos con Diana. Dice, ¿qué marca conoces de anticonceptivos de tercera generación que acabas de nombrar? Muchos, pero no les puedo hablar de marca. Eso se los dejo a los médicos de la institución prestadora de servicio. Bueno, Vale, Fernanda, muchas gracias. Estefanía, recuerden que ustedes como profesionales, como estudiantes de la Universidad de Santiago, tienen un servicio de salud, inclusive se llama calzón quitado. Entonces, pueden escribir a ese correo, si quieres yo te lo comparto, Estefanía, por el WhatsApp, para que se lo distribuya a los compañeros y pidan la cita de manera pertinente, y en la IPS, en la universidad les brindan toda la asesoría de planificación y les mandan el método anticonceptivo dependiendo de las necesidades. Está bien, muchas gracias. María Vale. Camila Hoyos nos dice, una pregunta, ¿sabes si ya están disponibles las inyecciones nuevamente? Sí, Debido a que ya, en todas las droguerías están disponibles, todas. La acetato de medroxiprogesterona, el valerato, todas las combinaciones, cipionato, todos están, todos, todos, todos. Vale, Fernanda, muchas gracias. No sé si alguien más desea preguntar algo. Puede hacerlo con el micrófono. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Aquí tenemos muchos agradecimientos de parte de todos los participantes para ti, Fernanda. Gracias por brindarnos este espacio de parte de ACEMUS, de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Cali, y de nuestro comité de SCORA en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Estamos muy agradecidos con todos los participantes por haber sido asistentes de este espacio y contigo, Fernanda, por todos los conocimientos que nos brindaste. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero verlos en otra oportunidad. Ya les indiqué que doy diferentes temas en lo que les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Ha sido un placer. Cuídense mucho, por favor, lávense muy bien las manos, salgan con su tapabocas, y si entran a la casa, por favor, no olviden el condón. Muchas gracias. Un placer. Cuídense mucho. Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien.